Hola a todos, hoy les voy a leer el cuento La familia de la soga de Graciela Montes. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente. Desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron, con toda suavidad pero con nudos. No es tan difícil entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, 3 soguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho, y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga. Había peligros de galletas, de sacudidas, de tropezones. Pero con el tiempo se habían acostumbrado a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa, cuando se acostaban a dormir, cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga sino más de morondanga. Era una espléndida soga elástica y extensible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela que quedaba a la vuelta, María podía quedarse en casa haciendo la comida, salvo que la cintura le molestaba un poco porque la soguita estaba algo tensa y tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche no era raro ver a María, a Marita y a Juancho mirando televisión, mientras 3 sogas los tironeaban un poco hacia la calle, porque papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro los de la soga se las arreglaban. Aunque claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a manzana con sus patines. Y esto era bastante grave porque Juancho tenía un par de patines relucientes con rueditas amarillas. Pero ¿qué soga iba a aguantar una vuelta a la manzana en 2 patines? A María le hubiese gustado ir a visitar a su amiga Encarnación, la de Barracas. Pero qué esperanza, no se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena, porque era lindo charlar con Encarnación de tantas cosas. Y Juan también. A Juan le hubiera encantado ir a la cancha a cantar a lo loco un gol de Ferro, pero no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, para no ser menos, también tenía sus ganas. Ganas de pasear solita hasta el kiosco. Sola no, ahí estaban las sogas. Las 3 soguitas blancas, flexibles y resistentes. Y siempre, por años, cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por una nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena, y habrían gastado muchísimos rollos más de no haber sido por una tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado ahí, en el costurero, hundida entre botones y carreteles, pero nunca había brillado tanto como esa tarde. En una de esas, porque era una tarde de sol, brillante como una tijera. Los de la soga estaban como siempre atados. María cosía un pantalón gris y aburrido. Marita miraba cómo María cosía. Juancho miraba cómo Marita miraba a María que cosía. Juan miraba a Juancho mirar a Marita que miraba a María que cosía. Y la tijera brillaba. Cada tanto María la agarraba y ¡zas! Cortaba la tela. Mientras cosía, miraba las soguitas enruladas en montoncitos blancos sobre el piso. En realidad, María nunca había pensado mucho en las sogas. Ahora de pronto las miraba mejor. Las miraba fijo y se daba cuenta que les tenía rabia. Entonces sucedió, por fin, lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y ¡zas! No cortó el pantalón gris, cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca, y después la otra, y después cortó la de Juan. Y Marita y Juancho cortaron cada una la suya. Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas. Pobrecitos de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero después Juan dijo en voz baja:
casi me iría a la cancha de Ferro, que hoy juega con River. Y María dijo en voz alta: casi que me iría a visitar Encarnación, la de Barracas. Y Juancho corrió a buscar los patines de ruedas amarillas. Marita dijo chau y se fue al kiosco del andén a elegirse 2 revistas. Esta vez, los 4 de la soga pasaron 4 tardes, pero todas distintas. Se volvieron a encontrar la nochecita. Estaban cansados porque no era fácil andar solos. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataba los patines, que en el barrio tenía un amigo que se llamaba Bartolo. Marita contó que, junto al kiosco del andén, siempre había campanillas azules y geranios rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iban a hablar de sogas? Una gente tan unida.